¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, saben que hoy en día se habla muchísimo sobre el sistema inmunológico, ¿no? Y de hecho el sistema inmunológico está ahí por diversas razones. Una de ellas es que justamente se activa cuando nosotros tenemos que pelear alguna infección o algún agente extraño que pone en riesgo nuestra salud. Pero cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, en realidad lo que sucede es que el cuerpo ataca a sus propias células. De hecho es algo que tú bien sabes, ¿no? Así es que, de hecho, ese es el tema del día de hoy. Efectivamente, y la verdad yo quiero decir que no sé nada de esto. Y estoy tan feliz de poder estar en el programa de hoy porque creo que hay mucha gente que, como yo, que no sabe nada sobre la esclerosis múltiple. ¿Por qué es múltiple? ¿Qué significa esclerosis? Por favor, Roberto. Y efectivamente, hoy día vamos a hablar de ese tema tan importante y trascendental, porque la esclerosis múltiple es una enfermedad que ha ido creciendo en el tiempo y que se va conociendo cada día más respecto a ella. Y como bien dijo Maca y bien dijo Chuen, autoinmune significa que mi propio cuerpo ataca, y a veces ataca a estas células nerviosas que tienen que ver con la sensibilidad, tienen que ver con el movimiento, con el dolor, etc. Por eso tenemos el día de hoy a un invitado muy especial, César Caparó. Él es neurólogo. Además tengo el gusto de conocerlo porque hicimos juntos la universidad, estudiamos juntos en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Así que, César, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Roberto, hola a todos, ¿qué tal? Gracias por la invitación. A ti por darte el tiempo de estar aquí con nosotros el día de hoy. Efectivamente, muchísimas gracias. César, la verdad, yo, como decía hace un ratito, no sé nada de esto. ¿Puedes explicarnos, por favor, qué es la esclerosis múltiple? Claro, bueno, esclerosis significa cicatriz. Y múltiple porque se forma en diferentes lugares del sistema nervioso central, ¿no? Entonces el sistema nervioso central está está compuesto por el cerebro y la médula espinal, ¿no? Entonces esta es una enfermedad que va a afectar estos órganos, el cerebro y la médula espinal. ¿Qué es lo que se genera? Bueno, el cerebro funciona como cualquier cable de corriente eléctrica, ¿no? Tiene un cable de cobre y tiene una envoltura de plástico que permite la conducción del impulso nervioso. Entonces, el cable de cobre se llama el axón y la envoltura de plástico es la mielina. Entonces, la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta fundamentalmente la mielina de este sistema. Lo que hace es rompe esta mielina en diferentes lugares del cerebro y de la médula. Por lo tanto, siguiendo esta analogía, generaría cortocircuitos que impide el funcionamiento normal. Esto quiere decir, si un paciente, por ejemplo, se afecta su nervio óptico, tiene un problema visual, tiene pérdida de visión. Claro. Si afecta el tronco cerebral, que es una parte baja en el cerebro, va a afectar la posibilidad de coordinar el movimiento de los ojos y va a tener algo que se llama diplopia o visión doble. Si afecta la médula espinal, entonces va a haber una falta de coordinación entre el cerebro y la médula y por lo tanto va a haber pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo o va a tener pérdida de sensibilidad en la mitad del cuerpo o en fin. Okay. De acuerdo a qué lugar del sistema nervioso se afecte, va a haber los diferentes síntomas. Claro. Perfecto, César. Y gracias por la explicación. Y de hecho, yo sé que tú te has especializado y estás estudiando mucho respecto a la esclerosis múltiple. ¿Se conocen las causas? ¿Cómo ha ido avanzando la medicina respecto a por qué se produce? No hay una causa que podamos identificar per se. Se dice que hay una susceptibilidad genética, es una enfermedad en general de raza caucásica, ¿no? Entonces, hay algunos genes involucrados, pero hay factores ambientales que también influyen en la expresión de estos genes y por lo tanto en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Se habla mucho del virus de Epstein-Barr, de la comida muy salada, de la exposición a vitamina D, ¿no? A la luz solar, que podrían ser factores contribuyentes y que nos hagan que se desarrolle esta enfermedad, pero per se no hay una causa clara ni conocida. César, y en relación justamente a los síntomas, ¿hay una edad
digamos, que se manifiesta más, puede ser a cualquier edad, de repente, porque cada vez escucho de más personas jóvenes, ¿no? que se empiezan a sentir ciertos síntomas. ¿Cómo funciona con el tema de la edad, no? Porque creo que eso es un tema que también a muchas personas les preocupa. Claro, es muy importante eso, ¿no? Como la mayoría de enfermedades autoinmunes se presenta en personas jóvenes. Entonces, el rango de edad promedio de presentación de la enfermedad es entre 20 y 40 años, en toda la etapa productiva de cada uno de nosotros. Ahí es cuando el mayor porcentaje de pacientes se presenta. Obvio que hay también niños que tienen la enfermedad y personas mayores de 40 años que también la tienen, pero el grueso de pacientes se presenta entre los 20 y los 40 años. Qué difícil, además que imagínate, le toque a una persona muy joven o a un niño. César, ¿y cómo yo me puedo estar dando cuenta de que empiezo a tener síntomas de esclerosis múltiple? Como esta es una enfermedad que afecta el cerebro y en general todo el cerebro, los síntomas pueden ser muy variables, ¿no? Pueden ser síntomas motores, es decir, debilidad, pueden ser síntomas sensitivos, es decir, adormecimiento, pérdida de sensibilidad, pueden ser síntomas visuales, síntomas gustativos, olfativos, en fin, puede dar cualquiera de estos síntomas, pero la característica más importante es que una persona presenta un síntoma neurológico deficitario, es decir, pérdida visual, debilidad o adormecimiento, que tiene que durar más de 24 horas, ¿no? A todos nos ha pasado que dormimos en una mala posición y amanecemos con el brazo dormido. Pero lo movemos un poco y luego desaparece. O sea, ese tiene que ser... Eso no nos debe de hacer eso sospechar en esclerosis. Eso tiene que ser durante 24 horas, César. Entonces, por ejemplo... Tiene que durar lo mínimo 24 horas. Ah, ok. Lo mínimo 24 horas. O sea, se me adormece el brazo y está dormido 24 horas. Y la característica es que pasa un tiempo y se recupere espontáneamente. Entonces, una persona usualmente se le adormece, está adormecido 1, 2, 3 días y desaparece, y usualmente no hacen consulta. Claro. Porque dicen, bueno, es un poco de estrés, tensión, pero debería de hacerse. Oh, interesante. Wow. Oye, yo siempre salgo de este programa así alucinado. Estoy aprendiendo muchísimo, César. Miles de gracias. ¿Podemos continuar en el siguiente bloque? ¿Nos acompañas en el siguiente bloque para seguir aprendiendo más, por favor? Claro. Lo máximo. Entonces, volvemos aquí a Cada Día Mejor después después de la pausa. La esclerosis múltiple, una enfermedad que por mucho tiempo pasó desconocida, desapercibida y que ahora afecta a muchas personas. Continuamos en una conversación con el doctor César Caparós Amayo, él es médico neurólogo y nos está ilustrando sobre la esclerosis múltiple. César, gracias por seguir ahí. Mi pregunta es siguiente, ya vimos cómo se puede afectar, cómo la podemos reconocer, ya sabemos cuáles son los síntomas iniciales. Voy al especialista. ¿Cuál es el tratamiento que voy a seguir? ¿Qué me va a ofrecer el especialista como tú? Ok, gracias. Es muy importante esto porque, de hecho, en neurología se ha podido evidenciar que existen dos tipos de enfermedades en las cuales podemos hacer una modificación de su evolución natural. O sea, con una intervención cambiar el pronóstico radicalmente. La primera es el infarto cerebral, para lo cual existe un tratamiento específico, pero el cual tiene que aplicarse dentro de las 4.5 primeras horas de que se presente el infarto. Y la segunda es esclerosis múltiple, y es por eso es que es tan importante poder diagnosticarla para tratarla. El tratamiento lo que pretende hacer es evitar que se presenten estos eventos desmielinizantes nuevos, estos se llaman brotes, estos eventos de pérdida de la función neurológica transitoria, porque con la acumulación de esto podría haber alguna consecuencia futuro. Entonces existen diferentes tipos de tratamiento que vienen en diferentes vías de administración. Teníamos en la década de los 90 solamente tratamientos que eran como vacunas, subcutáneos, que uno tenía que ponerse o diario o 3 veces por semana.
Luego comenzaron a aparecer tratamientos endovenosos en la vena que se ponían en infusiones mensuales que eran mucho más efectivos. Luego comenzaron a aparecer tabletas para poder tomar todos los días y tratarse esta enfermedad, hasta que han ido apareciendo cada vez tratamientos más modernos, mucho más dirigidos a células específicas de nuestro sistema inmune que tienen mucha mejor efectividad, que se colocan cada 6 meses o incluso hay tratamientos que se ponen cada año, anualmente, ¿no? Entonces la diversidad de los tratamientos ha permitido tener toda esta gama de posibilidades y poder ofrecer una mejor expectativa para nuestros pacientes. César, yo tengo una pregunta, sí. En cuanto a la evolución, ¿no? Muchas personas se asustan con el diagnóstico porque claramente, como hemos visto, es algo que es relativamente nuevo en cuanto al tratamiento, pero también es hereditario. Entonces, en cuanto a la evolución, una persona que es diagnosticada, ¿puede continuar con todas sus actividades? ¿Puede hacer ejercicio? ¿Cómo es el tema del manejo una vez que ya diagnosticamos y estamos tratando? La persona puede... Incluso las limitaciones, ¿no? Exacto, o hay limitaciones que de repente ya no podemos hacer ciertas cosas debido a la enfermedad. Claro. Primero que no es una enfermedad hereditaria. O sea, un padre que tiene esclerosis múltiple no significa que sus hijos van a tenerlo. Así es. Muy buena aclaración. Así es. Cuando los dos padres tienen esclerosis múltiple, el riesgo de que el hijo tenga esclerosis múltiple es como 3%. Eso es bajo. O sea, también es bajísimo, ¿no? O sea, no se hereda, ¿ya? Es una conjunción de factores. En relación al pronóstico, el pronóstico de la enfermedad es bueno. De hecho, se ha visto que la expectativa de vida en comparación a la población en general disminuye unos 7 años. No es demasiado. Claro. Los tratamientos son efectivos si es que los iniciamos pronto. Por eso es que el diagnóstico es tan importante. Entonces, el tratamiento, como yo le digo siempre a mis pacientes cuando les diagnostico la enfermedad, nos va a permitir que haga su vida normal. Perfecto. Esto significa hacer deporte, continuar con su trabajo, planificar su familia, las mujeres tener hijos sin mayores problemas, hacer su vida normal. Pero eso permite el tratamiento. Claro. Entonces lo que siempre recomendamos es tratarse y tratarse bien. Claro. Porque esto va a permitir que uno tenga una vida normal. Claro. En general no damos limitaciones para la enfermedad, damos recomendaciones de vida saludable. Comer bien, hacer deporte, dormir bien, pero son recomendaciones generales para cualquier persona que ¿no? O sea, no es nada específico para la enfermedad. Sí recomendamos tomar vitamina D porque es un factor influyente en la enfermedad, entonces siempre lo recetamos, sobre todo en invierno que no tenemos sol. Exacto. Y consumo bajo de sal, pero es saludable, sigue en esa misma línea. Y por supuesto no fumar, ¿no? Claro. Por supuesto. Bueno, eso nunca. En verdad, con ninguna enfermedad. ¿No? Los 4 pilares de la salud, los ha mencionado César. César, en verdad, muchas gracias por la entrevista, gracias por habernos ilustrado. Un fuerte abrazo virtual. De hecho, te agradezco mucho por habernos informado, que sabemos cada día más. Además, les cuento que César, su papá también es neurólogo y ha sido nuestro maestro, así que eso sí es heredable, no como la esclerosis múltiple. Gracias, César. Muchas gracias. No, Roberto, gracias a ti, gracias a todos. Gracias muchas gracias. Yo me he quedado pensando un poco también de cómo, en general, ¿no? Cuando alguien es diagnosticado con alguna enfermedad, cómo afecta emocionalmente a uno. Por supuesto, ¿no? te hundes en el hoyo. La esclerosis múltiple, que normalmente la gente la entiende como bomba total. Sí. ¿no? Y además y ahora esclerosis. Claro, suena múltiple. fatal. Pero me parece muy importante lo que nos ha dicho César, ¿no? Que puedes continuar con tu vida, siempre y cuando diagnostiques temprano, y eso es muy importante. Si ustedes sienten un dolor, algo que no es normal, no lo dejen pasar, vayan al especialista y consulten, porque es mejor detectarlo y empezar a tratarlo a que pasen años y que de ahí dijimos, oye, sí, pues ¿por qué no es estrés nada más? ¿Por qué no fui al especialista? ¿Y qué pasa? Que si bien hay muchas cosas que son estrés, también le echamos la culpa al estrés por un montón de cosas y a veces no es. Entonces, mire, ese dato del adormecimiento de más de 24 horas es clave. Entonces,
Si de repente hay un temblorcito en el ojo, hay un adormecimiento o algo y dura por mucho tiempo, vayan al especialista porque, como lo dijo César, si se trata, se puede continuar con una vida normal. Exactamente. Creo que también es importante tener en cuenta, que era lo que les decía hace un ratito, sobre si nos afecta emocionalmente, también acudir a un especialista de la salud mental para que sea el paralelo. ¿Sí? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, exactamente. Vamos a volver con el mismo tema tras la pausa, así que quédense con nosotros aquí en Cada Día Mejor. Ya volvemos. La esclerosis múltiple, una enfermedad que por mucho tiempo pasó desconocida, desapercibida y que ahora afecta a muchas personas. Continuamos en una conversación con el doctor César Caparós Amayo, él es médico neurólogo y nos está ilustrando sobre la esclerosis múltiple. César, gracias por seguir ahí. Mi pregunta es siguiente, ya vimos cómo se puede afectar, cómo la podemos reconocer, ya sabemos cuáles son los síntomas iniciales. Voy al especialista, ¿cuál es el tratamiento que voy a seguir? ¿Qué me va a ofrecer el especialista como tú? Ok, gracias. Es muy importante esto porque de hecho en neurología se ha podido evidenciar que existen dos tipos de enfermedades en las cuales podemos hacer una modificación de su evolución natural. O sea, con una intervención cambiar el pronóstico radicalmente. La primera es el infarto cerebral, para lo cual existe un tratamiento específico, pero el cual tiene que aplicarse dentro de las 4.5 primeras horas de que se presente el infarto. Y la segunda es esclerosis múltiple, y es por eso es que es tan importante poder diagnosticarla para tratarla. El tratamiento lo que pretende hacer es evitar que se presenten estos eventos desmielinizantes nuevos, estos se llaman brotes, estos eventos de pérdida de la función neurológica transitoria, porque con la acumulación de esto podría haber alguna consecuencia futuro. Entonces existen diferentes tipos de tratamiento que vienen en diferentes vías de administración. Teníamos en la década de los 90 solamente tratamientos que eran como vacunas, subcutáneos, que uno tenía que ponerse o diario o 3 veces por semana. Luego comenzaron a aparecer tratamientos endovenosos en la vena, que se ponían en infusiones mensuales, que eran mucho más efectivos. Luego comenzaron a aparecer tabletas para poder tomar todos los días y tratarse esta enfermedad, hasta que han ido apareciendo cada vez tratamientos más modernos, mucho más dirigidos a células específicas de nuestro sistema inmune que tienen mucha mejor efectividad, que se colocan cada 6 meses o incluso hay tratamientos que se ponen cada año, anualmente, ¿no? Entonces la diversidad de los tratamientos ha permitido tener toda esta gama de posibilidades y poder ofrecer una mejor expectativa para nuestros pacientes. César, yo tengo una pregunta, sí. En cuanto a la evolución, ¿no? Muchas personas se asustan con el diagnóstico porque claramente, como hemos visto, es algo que es relativamente nuevo en cuanto al tratamiento, pero también es hereditario. Entonces, en cuanto a la evolución, una persona que es diagnosticada puede continuar con todas sus actividades, puede hacer ejercicio. ¿Cómo es el tema del manejo una vez que ya diagnosticamos y estamos tratando? La persona puede... Incluso las limitaciones, ¿no? Exacto, o hay limitaciones que de repente ya no podemos hacer ciertas cosas debido a la enfermedad. Claro. Primero que no es una enfermedad hereditaria. O sea, un padre que tiene esclerosis múltiple no significa que sus hijos van a tenerlo. Así es. Muy buena aclaración. Así es. Cuando los dos padres tienen esclerosis múltiple, el riesgo de que el hijo tenga esclerosis múltiple es como 3%. Entonces es bajo. O sea, también es bajísimo, ¿no? O sea, no se hereda, ¿ya? Es una conjunción de factores. En relación al pronóstico, el pronóstico de la enfermedad es bueno. De hecho, se ha visto que la expectativa de vida en comparación a la población en general disminuye unos 7 años. No es demasiado. Claro. Los tratamientos son efectivos si es que los iniciamos pronto. Por eso es que el diagnóstico es tan importante. Entonces, el tratamiento, como yo le digo siempre a mis pacientes cuando les diagnostico la enfermedad,
nos va a permitir que haga su vida normal. Perfecto. Esto significa hacer deporte, continuar con su trabajo, planificar su familia, las mujeres tener hijos sin mayores problemas, hacer su vida normal. Pero eso permite el tratamiento. Claro. Entonces lo que siempre recomendamos es tratarse y tratarse bien. Claro. Porque esto va a permitir que uno tenga una vida normal. Claro. En general no damos limitaciones para la enfermedad, damos recomendaciones de vida saludable. Comer bien, hacer deporte, dormir bien, pero son recomendaciones generales para cualquier persona que ¿no? O sea, no es nada específico para la enfermedad. Sí recomendamos tomar vitamina D porque es un factor influyente en la enfermedad, entonces siempre lo recetamos, sobre todo en invierno que no tenemos que no hay sol. Exacto. Y consumo bajo de sal, pero es saludable, sigue en esa misma línea. Y por supuesto no fumar, ¿no? Claro. Por supuesto. Bueno, eso nunca. Nunca, en verdad, con No, ninguna eso nunca. enfermedad. ¿No? Los 4 pilares de la salud, los ha mencionado César. Sí. César, en verdad, muchas gracias por la entrevista, gracias por habernos ilustrado. Un fuerte abrazo virtual. De hecho, te agradezco mucho por habernos informado, que sabemos cada día más. Además, les cuento que César, su papá también es neurólogo y ha sido nuestro maestro, así que eso sí es heredable, no como la esclerosis múltiple. Gracias, César. Muchas gracias. No, Roberto, gracias a ti, gracias a todos. Gracias, por la muchas invitación. gracias. Oye, yo me he quedado pensando un poco también de cómo, en general, ¿no? Cuando alguien es diagnosticado con alguna enfermedad, cómo afecta emocionalmente a uno. Por supuesto, ¿no? te hundes en el hoyo. La esclerosis múltiple, que normalmente la gente la entiende como bomba total. Sí, sí. ¿no? Y además y ahora, esclerosis. claro, suena múltiple. fatal. Ay. Pero me parece muy importante lo que nos ha dicho César, ¿no? Que Puedes continuar con tu vida, siempre puede y ser cuando funcional. diagnostiques temprano, y eso Eso. es muy importante. Si ustedes sienten un dolor, algo que no es Eso, que no es normal, no lo dejen pasar, vayan al especialista y consulten, porque es mejor detectarlo y empezar a tratarlo a que pasen años y que de ahí dijimos, oye, sí, pues ¿por qué Claro, no no fui es estrés nada ¿por qué no más, fui al ¿no? especialista? ¿Y qué pasa? Que si bien hay muchas cosas que son estrés, Claro. también le echamos la culpa al estrés por un montón de cosas y a veces no es. Entonces, Mire, este dato del adormecimiento de más de 24 horas es clave. Entonces, si de repente hay un temblorcito en el ojo, hay un adormecimiento o algo y dura por mucho tiempo, vayan al especialista porque, como lo dijo César, si se trata, podemos se puede continuar con una vida normal. exactamente. Creo que también es importante tener en cuenta, que era lo que les decía hace un ratito, sobre si nos afecta emocionalmente, también acudir a un especialista de la salud mental para que supuesto, sea sí. el paralelo, ¿sí? Trabajo en y equipo. así, trabajo en equipo, Trabajo en exactamente. Vamos a volver con el mismo tema tras la pausa, así que quédense con nosotros aquí en Cada Día Mejor. Ya volvemos.
Estamos hablando sobre las implicancias de la esclerosis múltiple, cómo esta enfermedad puede afectarnos tanto, pero el mensaje que nos ha dejado el doctor Caparó es de que si vamos tempranamente al diagnóstico o al especialista, podemos obtener tratamiento, enlentecer el proceso de la enfermedad y hacer nuestra vida normal. Efectivamente. ¿Y sabes qué? Yo pienso siempre, ¿no? Siempre comento y traigo acá a la conversación la responsabilidad que tenemos cada uno de estar atentos a nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, lo que dijo del adormecimiento, para mí fue una información nueva y muy importante, y aprender a leer nuestro cuerpo y ser responsables de llevarlo a que lo chequees, ¿no? Lleva tu cuerpo, cuídalo y lleva tu cuerpo si algo te llama la atención. Seamos responsables. Además que creo que también hay un tema ahí de que a veces por un poquito de miedo puede ser de que no vayamos porque sentimos algo que no es normal y decimos no, ya va a pasar, y en realidad lo que hay de fondo es un tema de que nos da un poquito de miedo de que qué pasa si es que hay algo, pero como dijo César, es mucho más valioso y mucho más importante y clave poder diagnosticar a tiempo y tratar a que luego finalmente igual va a salir a la luz. Entonces, y nos pudimos haber, o sea, ese tiempo que ha pasado pudimos haberlo ahorrado justamente con un tratamiento adecuado. Y para poder seguir hablando sobre este tema, vamos a hablar con Ana Chereque. Ella es licenciada en psicología, además es paciente de esclerosis múltiple y es presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple del Perú. Tenemos una nota que hemos realizado con ella, así es que vamos a ver la nota y regresando comentamos sobre lo que nos va a decir Ana. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa, es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, vale decir a la médula y al cerebro, y en ese sentido puede generar una serie de síntomas. Y la mayor parte de ellos, salvo la discapacidad, síntomas invisibles. Uno de ellos es la fatiga, que puede afectar severamente de acuerdo al grado en que cada quien la padece. Si para mí es un síntoma severo, probablemente interfiera con mis actividades laborales y hasta en mi vida personal en el día a día, ¿no? Haciendo que de pronto no pueda ser tan productiva como normalmente lo era antes de la enfermedad. El COVID, que ha cambiado la vida de todas las personas, sí nos marca una pauta de tener ciertos cuidados, sobre todo porque esclerosis múltiple directamente no necesariamente va a tener un mayor impacto en términos de efectos negativos frente a la COVID, sino porque si tenemos algo subyacente a la esclerosis múltiple, eso sí nos puede generar algún problema o alguna secuela. Si tú me ves, yo tengo 23 años con la enfermedad y la gente piensa que debería estar en una silla de ruedas. Eso es un mito, ahora eso no es así, ¿no? La información es poder, para todo, y aplica perfectamente también para nuestras familias, ¿no? Si queremos que nos comprendan, tenemos que compartir con ellos lo que nos pasa, tenemos que explicarles un poco qué estamos sintiendo y por qué. Y suele bastar con un par de veces que expliquemos para que ellos comprendan y tengan un poco más de empatía con lo que nos está pasando. De hecho, como es una enfermedad tan advenediza, tan compleja, uno no sabe en qué momento puede tener una recaída, una crisis o una exacerbación de la enfermedad que te pueda dejar una secuela o no. Entonces, si uno vive pendiente de esta espada que está sobre la cabeza, no vive, ¿no? Se pierde de muchas cosas lindas que tiene el día a día. Prefiero poner mis pies bien plantados sobre la tierra y aprovechar el día y vivir el momento, ¿no? A una persona que está recién diagnosticada de esclerosis múltiple o con esclerosis múltiple, la primera recomendación sería buscar a un neurólogo especialista que sea su médico de cabecera, que sea un médico que le haga el seguimiento, un médico con el que ella se sienta cómoda de compartir lo que está viviendo. Y bueno, y que busque información, pero información no que se meta a googlear así como loca y va a encontrar de todo en internet, que busque en páginas autorizadas, en páginas de la Federación Mundial, en la página de nuestra asociación, en la página española, en la Sociedad Americana, en fin, hay un montón de páginas webs que tienen mucha información y buena, que yo creo que es lo básico en este caso, ¿no? Qué importante saber todos estos temas y de haberlo vivido como persona.
A mí lo del tratamiento me deja pues bien esperanzador, porque la medicina ha avanzado tanto y antes pues era ese sencillo paso de anticuerpo y función. No, ahora se saben los 25 pasos que ocurren y los medicamentos van dirigidos a cada paso. Claro. Entonces, qué bien que la ciencia cada vez avance más y tengamos que darle una oportunidad a las personas que tienen esclerosis. Y creo que cuando hablamos de ciencia también englobar no solamente el tratamiento farmacológico de la medicina, sino también los otros aspectos, como por ejemplo la alimentación, ¿no? El tema del trabajo emocional, que es tan importante. Entonces, cuando alguien tiene una enfermedad diagnosticada, son los diferentes factores, como decía César, los que juegan un rol fundamental, crucial. La alimentación, no es que exista una alimentación específica para esta condición, pero definitivamente una alimentación que tenga un alto contenido de frutas, de verduras, de fibra, alimentos que son antiinflamatorios por naturaleza, nos va a ayudar justamente a sentirnos mejor, el dormir bien, y aquí Choin te la paso, y es el tema del lado emocional, que también es algo sumamente importante y que a veces no tomamos en consideración, pero es importante, es crucial. La salud emocional, salud mental, cuando hay ese tipo de diagnósticos para la persona y la familia. Y el entorno, exactamente. Y gracias, en verdad, porque creo que como les dije hace un rato, ¿no? El proceso emocional que pasa una persona en estas enfermedades o condiciones, que puede ser una bomba al enterarnos, podemos aliviar o bajar los niveles de ansiedad que nos perjudica de alguna manera en el mismo proceso de la enfermedad. Que nos estresan más, nos inflaman más el cuerpo. Exactamente, responde el cuerpo en este estrés, en esta inflamación, en todas las consecuencias que trae el no llevar una salud mental en ese negacionismo adecuada a la enfermedad, sí, ¿no? Exacto. Y lo que comentamos en algún momento también, esto de que a veces tenemos una idea, ¿no?, de cómo va a ser nuestra vida, y llega una noticia así y nos cambia totalmente el esquema, y todo eso genera estrés, y bueno, finalmente entender de que estamos interrelacionados, ¿no?, que somos una conexión de diferentes redes. Como lo hemos hablado en un momento, que somos como diferentes comunidades dentro del cuerpo que están entrelazadas. Y hablando de redes. Hablando de comunidades y de redes. Para que no se olviden de las comunidades. Me lo estabas lanzando lo de las redes, me Así, encanta. de taquito. Hablando de redes, no se olviden que pueden encontrarnos en nuestras redes para que nos comenten algunos otros temas que quieran saber, o de repente nos cuenten algún caso, y por ahí que si tienen algún dato de alguien que pueda comentarnos e informarnos más, también se me acaba de ocurrir. Sí, todo es bienvenido. Sí, todo es bienvenido. Yo me llevo de mensaje de este programa, primero, saber reconocer a nuestro cuerpo, como bien lo ha dicho Choin y bien lo ha dicho Maca. Conocernos, saber que somos una red enmarañada de todo: salud, bienestar, alimentación, etc. Acudir al especialista, como siempre lo decimos, prontamente, porque enfermedades como estas, que suenan a una bomba atómica, pueden resultar en un tratamiento efectivo y que nos prolongue nuestra vida y nos haga vivir mejor. Y nos haga funcional. Eso es importante también. Y estar cada día mejor. Y por eso aquí siempre reforzamos esto de los especialistas y de ver el tema como algo integral. Eso, ¿no? muy bien. Así es que esperamos que este programa haya podido alimentarlos un poquito de esta información, que definitivamente la ciencia va avanzando. Hay que seguir investigando, preguntando, y si sentimos algo, ir al especialista. Al especialista. Así es que nos vemos en el siguiente programa. Cuídense, esto ha sido Cada Día Mejor. Nos vemos.